Bendiciones, amados jóvenes. Bienvenidos nuevamente a Jesus Talk Podcast. Tengo un tema que he estado pensando el día de hoy y estaba pensando en varias cosas que quisiera compartir con ustedes. Muchos temas, muchas pláticas del poder tener con varios hermanos. A veces tenemos invitados aquí con nosotros, pero el día de hoy me toca a mí compartir algo con ustedes que tal vez para algunos sería un poco, no sé, diferente, o cómo podríamos nosotros verlo de una manera que todos podamos entender uno de los llamados que Dios nos ha dado en la Biblia. Podemos ver, y todos tenemos como un tipo de plataforma. Por ejemplo, tenemos esta plataforma aquí, este podcast, donde podemos compartir la palabra, podemos compartir diferentes cosas de lo que Dios nos está hablando. Y otras personas tienen un diferente tipo de plataforma. Puede ser en un altar, puede ser en su trabajo. Y digo yo, diferentes tipos de plataformas donde usted pueda compartir sobre Cristo, compartir sobre la palabra de Dios, compartir con otros quién es Dios para ti, y en una manera alcanzar almas que están perdidas, pero necesitan de Dios. Igual como nosotros necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios, pero igual como nosotros vemos que necesitamos tanto de Dios, sabemos que hay mucha gente en el mundo que no conoce de Dios y necesita de Dios. Y Dios un mandamiento que Él nos da, y podemos ver por su palabra que Él nos indica y nos dice que tenemos que hacer. Y Él es parte de nuestro llamado, parte de nuestro propósito aquí en la tierra. Cada quien tiene propósitos más enfocados en, puede ser la alabanza, digamos, en propósitos de poder ministrar a través de la alabanza, ministrar a través de la palabra, ministrar en el área de niños, puede ser en evangelismo, puede ser en diferentes cosas, pero una cosa que Dios nos da y nos dice en su palabra es de que Él sí nos da un mandato, que es en Mateo 28:19, que dice: id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted dirá, tal vez está pensando, pues sí, yo ya sé eso. Todos nosotros nos enseñan esto, pero quiero poder indagar un poquito más, ir más profundo en el tema para que todos podamos entender, porque yo pensaba y decía: Señor, ¿cómo tú nos permites tener ciertas plataformas, como les mencionaba al principio? ¿Cómo tú nos permites poder tener un podcast, poder tener un altar donde podemos hablar la palabra, poder tener un trabajo donde alcanza muchas personas que no conocen de Dios? Y cómo poder utilizarlo para poder alcanzar esas personas donde Dios está necesitando alcanzarlos, para salvarlos, para que ellos sean también arrebatados juntamente con todos nosotros que queremos también irnos con Dios, con Jesús. Entonces el Señor me hacía entender esto, que a veces nosotros estamos tan acostumbrados al diario vivir. Vamos a trabajar, vamos a comer, vamos a salir con nuestros amigos, vamos y vamos a la iglesia, pero se nos olvida y dejamos a veces descuidado el alcanzar almas. El propósito de este podcast, al principio le decía yo al pastor, es que podamos nosotros alcanzar a muchas personas que tal vez no están atendiendo a una iglesia, conocen de Dios, pero tal vez necesitan ser atraídos cerca de Dios un poquito más, buscar un lugar donde congregarse, la importancia de congregarse y muchas cosas que le decía. Pero una de las cosas que le decía al pastor a mi pastor, era primero es buscar y alcanzar a esas almas que no conocen de Dios. Entonces, yo comparto de todo esto es porque también nosotros nos olvidamos a nuestro diario vivir la importancia de alcanzar las almas, de alcanzar a las personas que no conocen de Dios. La Biblia nos dice: id pues. Una cosa que nos enseñan en el español es que cuando una palabra tiene una D al final, como la palabra id o andad, haced,
Esa es un mandato, no es una opción, no te está diciendo si querés lo haces, no, te está diciendo id, o sea, no te estoy dando una opción, te estoy diciendo que lo tenemos que hacer. Y Dios nos da ese mandato, nos dice que id pues y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces nosotros que hablamos doble lenguaje, somos bilingües en español y en inglés, podemos tener la doble oportunidad, pero también tenemos la doble responsabilidad de decirle a alguien que Dios lo ama, de hablarle y ir a las otras personas que no conocen de Dios y las personas que se han alejado de Dios. A este tema, esta enseñanza le puse testimonio vivo y santo. Porque a veces nosotros también no tenemos plataformas donde, como en redes sociales, un podcast, un altar o donde sea, tal vez simplemente en tu escuela puede ser un testimonio donde alguien está viendo cómo tú actúas y a través de ese testimonio vivo y santo, porque tienes que ser santo, vas a poder alcanzar esa alma. A mí, yo me recuerdo cuando estaba en high school, me decían muchas personas, pero tú eres diferente, o sea, ¿qué es lo que tú tienes? Y muchas personas me preguntaban, y algunos solo se me quedaban viendo porque no sabían cómo preguntarme, pero así tiene que ser. Y tiene que ser donde tú vayas a la escuela, que nos vamos donde sea que vayamos y seamos ese testimonio vivo y santo, que nuestras acciones reflejen quién es Cristo en nosotros y que no solo sea que nosotros hablemos por hablar y decimos, sí, Cristo te ama y después al ratito estamos diciendo malas palabras, estamos actuando de manera que no sea agradable a Dios. Esto es muy importante, no solamente hablar lo que estamos diciendo, sino que seamos un testimonio que pueda agradar a Dios y aparte también a poder atraer a otros, que ellos también puedan conocer a Dios. Todas las oportunidades que nosotros tenemos, todo y digamos donde sea que vayamos, que sea para que podamos honrar a Dios a través de nuestro testimonio y que podamos alcanzar a otros para que conozcan más y más de Dios. Dios nos habla y nos dice en tu palabra que podamos ir a todas las naciones por eso mencionaba los dos lenguajes, que nosotros podamos usar nuestros dos lenguajes. Hablemos con quien hablemos en español o en inglés, en nuestras redes sociales, que podamos hablarles a los demás de personas y que ellos conozcan de Dios. Que si tú tal vez en alguna forma, como mencioné al principio, como estaba mencionando, si tú no tienes alguna plataforma, dices, pero ¿cómo voy a yo ir y evangelizar? ¿Cómo voy a ir a decirle a mi amigo que no es cristiano, a mi amiga que no es cristiana, quién es Cristo? Tu testimonio habla mucho. Tu testimonio habla mucho más que las palabras que salen de tu boca. Una persona que quiere atraer a alguien más, quiere buscar a alguien más, siempre se dice, your actions speak louder than words. Que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. Que todos los que te estén viendo, los que te estén viendo cómo tú actúas, lo que tú estás haciendo, incluso lo que tú estás hablando, que refleje quién es Cristo. Que no estemos hablando cosas que no son correctas, sino que hablemos lo que es de Cristo. Les quiero compartir un testimonio, como le mencionaba, fue lo que me pasaba en la escuela, que me decían, pues entonces tú, ¿cómo es que eres diferente? Entonces, también eso puede pasar contigo en la escuela, en el trabajo. Ahora, si tu plataforma, si tú puede decir que tengas muchos followers, muchos seguidores, tú puedes usar esa plataforma de buscar y poder hablar de Dios, hablar de Cristo. A mí me gusta mucho compartir la palabra. A mí me encanta poder compartir con otros sobre la palabra. Es bonito compartir, poder ver lo que la palabra nos enseña. Pero no dejemos de ser ese testimonio, de que nuestras acciones sean lo que hablamos, ¿verdad? Si nosotros hablamos tenemos que ser humildes, pues que nosotros mostremos esa humildad. Que nosotros hablamos de que Cristo vive en nosotros, entonces que se muestre esas acciones de Cristo en nosotros. Todo lo que nosotros seamos, que hablemos, que actuemos, donde sea que vayamos, siempre seamos como seamos en Cristo.
Que no sea que cuando vayamos a la iglesia seamos una persona y cuando vayamos fuera de la iglesia es saber quién es. En la iglesia, y voy a hablar de mí, en la iglesia Gracia es una persona muy hermosa, habla de Cristo, pero Gracia afuera de la iglesia es antigracia, prácticamente. No, tenemos que ser esa luz que Dios nos ha mandado ser, que no nos escondamos, que podamos nosotros reflejar lo que Dios es en nosotros. Y voy a leerles un verso más que está en Marcos 16:15. Dice, y ahí también estamos otro verso, porque en la palabra no nos dice solamente una vez, y nos dice varias veces qué es lo que tenemos que hacer. Dice en Marcos 16:15, y les dijo, estamos hablando de Jesús, les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, usted también pues dirá, ok, ya hermana, ya entendí. Ok, entonces está bien, todos entendamos y podamos no solo entenderlo, sino que podamos vivirlo, que podamos nuestras acciones sean de parte de Dios, que nuestras acciones sean lo que Dios quiere que nosotros hablemos, que digamos. A mí les mencionaba que me gusta mucho hablar de Dios, compartir la palabra y hago videos en mis redes sociales cuando yo puedo, compartiendo un verso, compartiendo algo que Dios me está hablando en mi corazón para compartir con los demás. Y me gusta hacerlo y yo creo que es bonito poder compartir cosas que Dios nos ha dado. No esperemos que nos den un púlpito, nos den un tiempo de, ay, me va a tocar predicar el día domingo del 2027. No esperemos hasta ese tiempo, hagámoslo ahora, porque Cristo viene pronto y nosotros tenemos que actuar ya. No podemos esperar hasta el 2027. Tenemos que actuar ya. Entonces, si tú dices, como les mencioné, un ejemplo era ir a la escuela y que seas un testimonio, que hables con tus amigos y les digas que Cristo le ama, que Cristo los ama, que Cristo murió en una cruz por ellos. Si tú solo te sabes el verso Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Pues si sabes solamente ese verso, pues comparte ese verso. Si tú quieres compartirlo en tus redes sociales, compartirlo en tus redes sociales. Si tú estás en tu trabajo y eres un cashier en drive-thru de McDonald's o de Wendy's o de lo que sea, y tu única oportunidad de hablar con gente que no es de Cristo es a través de la ventanilla, ahí lo puedes hacer. He visto un montón de cosas muy creativas por redes sociales y digo, qué bonito que personas que vayan y hagan eso y vayan y compartan diferentes maneras. Y estoy dando diferentes ejemplos porque a veces nosotros pensamos, no, pero solo puedo hacerlo, solo puedo predicar en el púlpito. Hay muchas personas que piensan así y no esperemos de que nos den alguna plataforma para que podamos nosotros digamos, una plataforma física. No, sino hagámoslo donde sea que nosotros vayamos. Entonces les comparto esto, que de la parte de la palabra de Dios, de que Dios nos dice que nosotros vayamos, prediquemos, hablemosle a muchos de Cristo. Él viene muy, muy pronto. Una de las cosas que yo he entendido es de que porque nosotros vayamos y evangelicemos o vayamos y hablemos con personas de Cristo, Dios nos va a honrar. Dios nos va a honrar y Él va a poder decir nosotros fuimos fieles y podemos ayudar a... No es cierto que ayudar porque Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no puede hacer. Yo he escuchado muchas historias de personas que están en un lugar como por allá, por Irán y por esos lados, donde ellos han tenido encuentros con Dios y nadie les habló de Dios, pero tuvieron un encuentro con Dios y ahora son cristianos. Entonces Dios no necesita nuestra ayuda, pero Él sí quiere que nosotros podamos ir y ser un testimonio vivo y santo y que compartamos la palabra de Dios. Y para
terminar este tiempecito que tenemos, les quiero compartir un verso más en 1 de Pedro 3:15. Este versículo es aparte, habla un poquito de lo que es santificarnos. Dice en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difamen vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, ahí hablamos, como les mencioné, del testimonio, de ser testimonio vivo y santo adelante de Dios, que nuestra conducta hable que es Cristo en nosotros, no que sea nuestra carne, no sea el yo, sino que sea Cristo en nosotros. Les bendigo, hermanos, y que seamos esa luz del mundo. La palabra de Dios también nos indica que que la luz no se puede apagar, que no nos escondamos, que seamos esa luz, que no nos avergonzamos del evangelio, sino que seamos esa luz que vaya y refleje quién es Cristo en nosotros. Amén. Y Dios les bendiga y nos esperamos hasta la próxima. Bendiciones.